compartiendo con ustedes docencia. Si me pueden retroalimentar que todo esté bien en audio e imagen. Buenas tardes, licenciado, ¿todo claro? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado, fuerte y claro. Muy bien, vamos a empezar con la grabación. Ya dimos unos minutos para que puedan ingresar. Muy bien, estamos en la temática ya de entrar en materia para poder desarrollar lo que es lo correspondiente a la redacción. Así que nos vamos a ubicar en el artículo 29 del Código Notariado. Hoy vamos a estar utilizando el Código Notariado, entre otras normas. También les pido tener a la mano las guías de calificación registral del Registro General de la Propiedad para poder ir viendo algunos aspectos que vamos a ir complementando. Muy bien. Cuando empezamos a ver lo que es la redacción, vamos a ver entonces que las formalidades plenamente de la escritura pública, que es uno de los instrumentos que van dentro del protocolo, lo encontramos en el Código Notariado en el artículo 29. Para eso quiero comentarles que es importante que nosotros empecemos a analizar y entender cada uno de sus aspectos. A la hora de verlo como tal, una estructura genérica de lo que es la escritura pública, vamos a encontrar podemos decir que va a estar básicamente una parte que le denominamos introducción, el cuerpo como tal que está dividido en cláusulas y el cierre de la escritura pública. Hoy vamos a empezar a ver la introducción que se subdivide para efectos de estudio y específicamente del curso de Notariado 4 en sección B, de lo que es el encabezamiento de la escritura pública, la comparecencia, el objeto de la comparecencia y pues acá vamos a ver algunas cuestiones importantes de estos aspectos. Muy bien, vamos a dar ingreso a los que todavía están ingresando, a los que están solicitando ingresar. Y les voy a comentar. Vamos a partir entonces de la parte introductoria. La introducción, empezamos con lo que es el encabezamiento. El encabezamiento para la escritura pública, el término encabezamiento, primero quiero aclarar, no es que esté estipulado como tal en la ley. No digan, mire licenciado, ¿y cuál es el artículo en cual se fundamenta el apartado de encabezamiento? No, no es, sino que esto es una situación más doctrinaria y didáctica para poder entenderlo. Pero el encabezamiento como tal vamos a ver que es lo primero que va a identificar a cada una de las escrituras y de muchos de estos datos, casi, ¿qué podemos decir? Número de instrumento, el lugar y la fecha, van a ser parte de lo que va a ser el índice de los datos más importantes de la escritura pública. Entonces presten mucha atención al momento de poder consignarlos. El estilo de encabezamientos puede variar. Algunos notarios ponen el epígrafe de qué escritura o contrato están realizando o faccionando. Pero quiero hacer alusión a ese aspecto, que en nosotros, para efectos del curso, vamos a respetar ciertas cuestiones de redacción, pero tenemos que cumplir con lo que la ley estipula. Traigo las guías de calificación registral, permítanme. Muy bien. Vamos con la lectura. Vamos a ver alguno de los estudiantes que no haya participado, siempre para ir rotando. Alguien que no haya participado y que quiera colaborar el día de hoy. Pregunto, alguien que no haya participado y que quiera participar conmigo para lectura, para poder platicar. Muy bien. Vamos con Claudia Janet López. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, qué gusto saludarle. Gracias, igualmente.
Quiero comentarles entonces, para partir de lo fundamental del estudio, que vamos a estar en la lectura del artículo 29, que ya hemos estado dándole toda una introducción, pero vamos a empezar. En el numeral 1 le vamos a poner epígrafe encabezamiento. Un encabezamiento es como cuando veo el encabezamiento de una resolución judicial, un encabezamiento de algún libro donde estipula datos importantes o de algún documento. La escritura pública va a tener ese encabezamiento y básicamente es lo primero que va a iniciarse en cualquiera de las escrituras públicas, independientemente cómo se llame, compraventa, arrendamiento, identificación de persona. Entonces vamos a encontrar estos datos. Leamos por favor el artículo 29, numeral 1, licenciada. Muy bien. Título 3, instrumentos públicos. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán 2 puntos. Primero, el número de orden, lugar, día, Pausa. mes. Número de orden. Por favor, no me vayan a fallar porque pareciera sencillo, pero tenemos que seguir el correlativo. Número de orden, qué número les corresponde. Y eso se va a escribir, ya vimos, en letras, y lo van a poner en paréntesis, los números en cifras en paréntesis. Puede ser que inicien 1 o número 1, es indistinto, pero me pueden poner 1, 2, 3, 4, o número de escritura pública número 1, como ustedes consideren, pero tenemos que numerar el instrumento como tal. Sigamos. Número de orden, lugar. El lugar nos vamos a establecer en cuanto a lo que es el municipio y departamento. Número 1, en el municipio de Misco, el departamento de Guatemala. Sigamos. Día, mes y año del otorgamiento. Indicamos específicamente a qué día lo vamos a hacer. No podemos prefechar escrituras, eso no existe. Hay quienes dicen, no, pues lo voy a hacer con fecha de mañana, pero hoy la autorizo. No, no existen como los cheques prefechados. Eso es un concepto que no se puede aplicar a las escrituras, ni tampoco puedo decir, mire, si no me firmaron hoy, aunque tenga fecha de hoy, me firman pasado mañana o me firman otra semana. No, eso no se los aconsejo. Tenemos que tener cuidado. Va. Entonces, ¿qué más le vamos a agregar? Porque en el encabezamiento, por ejemplo, cuando yo dicto una resolución judicial, aparte de estos datos que lo llevan, por ejemplo, municipio de Misco, el departamento de Guatemala, la fecha, ¿qué más lleva un encabezamiento? Pues, ¿de quién está emanando la resolución? En el caso del notario, pues va a llevar el notario, no los que lo estipulen la ley como tal, y si no lo consignan, pues no hay un fundamento, pero sí les aconsejo que el nombre del notario esté en el encabezamiento, y por eso ponemos ante mí, que es la forma en que está autorizándose, o por mí ante mí, acá lo utilizamos, entonces ponemos número de instrumento, lugar, fecha, ante mí, y el nombre del notario. Esto sería el encabezamiento, 5 datos que ustedes van a incluir. Repito, número de instrumento, lugar, fecha, ante mí y notario. 5 datos de encabezamiento que debemos incluir. No es que sea algo que deba ser estricto sensu. Yo estoy tratando de darle una forma didáctica para poder comprenderlo. Vamos entonces, licenciada Claudia López. Por favor, ¿me puede redactar un encabezamiento? Es su primer instrumento el día de hoy del protocolo del año 2023. Redactémoslo, por favor. Solo el encabezamiento. Ok. Número 1. En el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el día 7 de agosto del año 2023. Ante mí, Claudia Yanet López Morataya, notario. Notaria. ¿Notaria? Muy bien, hasta ahí. Ese es el encabezamiento. Por favor, eso no pueden fallar. Sin estos datos empezamos mal con el número de instrumentos, sin el número de instrumento, o no tiene lugar y fecha, son problemas. O sea, desde acá ya el instrumento no está bien. Dirán, pero es que mire, licenciado, nos confundimos en fecha, ya vimos que esto de las fechas es muy delicado. Muy concentrados en estos datos del encabezamiento. Claudia, si pudiera la sugerencia aperturar cámara, me ayuda para ir viendo algunos detalles, si se pudiera, si no también lo comprendo, pero me ayuda para poder interactuar de manera didáctica. Entonces, si se pudiera, le agradecería bastante. Igual forma a los que intervienen, para que también podamos ver algunos aspectos expresivos y que se nos pueda callar, no, se nos pueda quedar, no callar, se nos pueda quedar. Va. Entonces, siempre cuando vamos a numerar el encabezamiento, yo lo acostumbro, número de instrumento, lugar,
fecha, ante mí, notario. La palabra ante mí puede variar, puede hacer que en algunos casos sea por mí ante mí y otros casos sea ante mí. La diferencia básicamente es, el por mí ante mí es cuando el notario es el otorgante y el autorizante, no hay nadie más. Si no hay nadie más, el notario es el otorgante y el autorizante. Ahora, cuando utilizo la palabra ante mí, pues el ante mí se refiere a que alguien me está, hay un compareciente como tal, ¿de acuerdo? Entonces, numeral 1 es la introducción y el primer apartado es el encabezamiento. Muy bien. Vamos, artículo 29, numeral 2. Y acá ya vemos lo que es el siguiente aspecto, la comparecencia. Leámoslo, por favor, licenciada López. Numeral 2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Pausa. Sigamos analizando. En la comparecencia, entonces, vamos a ver que la comparecencia vamos a individualizar la persona que está de frente de nosotros, está en la notaría. Tenemos que ser entendidos que siempre va a haber ese principio de inmediación. Tiene que estar, actualmente el notariado en Guatemala, a excepción de algunas asambleas que lo permite el Código Mercantil, encontramos que debe ser una inmediación física, una presencia física de las partes. Entonces, vamos a encontrar acá, después del encabezamiento, comparece por una parte. Si de repente es una declaración jurada, por ejemplo, de una identificación de persona, no van a haber partes, sino que simplemente es una persona la que comparece. Por ejemplo, es una compraventa, va a haber parte compradora, parte vendedora, si es un arrendamiento, si es una donación, si es una permuta, van a haber partes y cada grupo de personas o una persona va a representar un derecho. Entonces, muy importante, vamos con la notaria López, vamos a identificar el nombre de la persona como consta en su documento personal de identificación, puede ser, tenemos que tomarlo en consideración y lo vamos a individualizar con 5 datos, aparte del nombre, el nombre completo. Y tengamos cuidado, para efectos del examen, Claudia y licenciada López, no me varíen los nombres, mucho cuidado con los nombres, ¿de acuerdo? Tienen que estar bien concentrados, bien y que se les quede. Yo les contaba una anécdota en un caso hace poco en donde la persona, lo voy a poner acá, en su DPI aparecía de esta manera. ¿Cómo era el dato? Vamos a ver acá. Creo que, vamos a ver, pero sí me recuerdo. Muy bien. Leamos el documento que tengo en pantalla, por favor, licenciada López. Comparece por una parte la señora, ahí sería el señor Ajá. Marcos primero, Ajá. Snádido López, Ajá. de 52 años. Muy bien. No lo lean visualmente como tal. Tienen que haber ciertas características que se tienen que dar. A veces uno ve un nombre y piensa que así se escribe directamente. No, tienen que analizarlo y tener cuidado. Esto nos va a servir mucho en la práctica porque tenemos que ir cotejando nombres. A veces, por ejemplo, he tenido casos que Josué, por ejemplo, el Josué, mi nombre se escribe con S, pero hay personas que lo han escrito con Z o con 2 S. Entonces, tienen que tener cuidado. Los nombres no hay reglas ortográficas. También un caso emblemático que sonó en las noticias en donde le pusieron un número escrito en cifras a la persona. O sea, él se llamaba, creo que eran 5 o algo así, o 6, la persona. Entonces, puede darse también el caso que tengan alguna situación muy especial o sui generis. Tengan cuidado. Muy bien. Va. Entonces, vamos con los otorgantes. Vamos a ver, ¿alguien que me quiera ayudar como otorgante acá? Aparte de la notaria López, ¿alguien a un otorgante que quiera comparecer a celebrar una compraventa? Un compareciente o un otorgante, por favor. Muy bien. ¿Alguien que me quiera ayudar a hacer una parte? Muy bien, acá tenemos
¿Quién levantó la mano? Anthony, muy buenas tardes, noches, ya estamos en el ¿Qué 5 tal, de la tarde. licenciado? Buenas noches. Muy bien, siempre la recomendación, si se pudiere, puede aperturar cámara, me ayudaría bastante para que podamos ser lo más didácticos y podamos entender. No es obligatorio, pero sí me ayuda bastante para ir con la dinámica didáctica. Muy bien, mi estimado. Va. Comparece por una parte el señor, su nombre, mi estimado. Anthony Fernando de León Reyes. Muy bien. ¿Cuántos años de edad? Puede inventar. Si no quieren decir su edad o algún dato, lo inventan, ¿de acuerdo? No es estricto censo que tiene que ser. 20. ¿Sí lo quieren? Ajá. Ok, 25 años de edad, licenciado. Ajá. ¿Casado o soltero? ¿Soltero? Soltero. No existe que solo estamos conviviendo, no. O es una unión declarada, tendría que ser unido de hecho, ya declarado, o solo están conviviendo, no, es soltero, ¿de acuerdo? Va. Sigamos. Soltero, ¿a qué se dedica? Profesión, oficio, ocupación. Comerciante. Y aquí viene otra situación. Si la persona dice, mire, licenciado, yo tengo patente de comercio, pues es un comerciante formal. Pero si dice, soy comerciante porque de repente vendo, no es el caso de mi estimado, pero de repente vendo granizadas o vendo, tengo una, no sé, tengo, de repente vendo en una paca. No lo estoy haciendo alusión porque no es de menospreciar, pero entonces ahí sería comerciante informal, solo les quiero comentar. Si es ganadero, generalmente lo de los ganaderos sí son bastante estrictos porque si fuera ya grande, lo que comercian sí les piden patente. Ahora sí, de repente porque tengo unas vaquitas, pues sí, pero ahí vamos diferenciando. Sí, una anécdota, un caso, Anthony, una vez yo tuve, y puede variar la profesión, porque una vez me dijo, mire, ¿y a qué se dedica? Le dije yo al cliente, yo soy llantero. Llantero, yo inmediatamente llantero, dije yo, y se me vino a la mente porque son palabras que se escriben igual, no, se pronuncian igual, pero tienen un diferente pronunciamiento. Se escriben diferente, pero tienen diferente significado, aunque suenan igual. Yo pensé, llantero de llanto, de llorar. Y le dije, ¿cómo así? Le dije, no, licenciado, lo que sucede es que yo reparo llantas. Usted tiene un pinchazo. Sí, yo tengo un pinchazo, me dijo. Entonces mejor repusimos comerciante informal, pero puede pasar. Entonces, le comento, sigamos. Las profesiones, tenemos tres opciones. Pueden decir su profesión, su oficio o su ocupación. ¿De acuerdo? Sería estudiante, entonces, licenciado. Estudiante, va, está bien. Yo también a veces digo maestro. Maestro, a veces, pues no, también soy maestro, tengo profesorado, pero a veces en algunas ocasiones digo mejor maestro, a veces le toman más consideración, dicen, a veces abogado, a tener dinero, dicen, algunas personas, no, pero a veces como maestro, entonces o me identifico que soy maestro, y no estoy mintiendo, también yo me considero acá docente, entonces a eso me dedico, y pues no, aparte también tengo el profesorado, entonces no es que esté diciendo nada que no es, entonces, solo como comentario. Homónimas, ahí están, sí, así son aristes homónimas, por ahí la estaba repasando con mi sobrina para su examen de sexto primaria, ya no se me venía al caso. Muy bien. Si se puede con el comerciante, claro, se puede colocar, es que miren, no hay reglas acá para una profesión como tal, yo he tenido tanta variedad, y no están mintiendo, porque al final se dedica a un comercio informal, no estamos mintiendo o alterando, entonces, sigamos, siempre lo van a contar con sus dedos, porque se nos puede olvidar. Repito, vamos a establecer lo que es aparte del nombre, 5 datos que individualizan: edad, estado civil, nacionalidad, profesión, servicio, ocupación y domicilio. Sigamos entonces, Antonio, ¿qué más? Ya vimos estudiante. Nacionalidad guatemalteca. Ajá, ¿y dónde tiene su domicilio? Acá en Muy bien. Anthony, ¿cuál es la diferencia entre lo que corresponde a domicilio, vecindad, residencia y nomenclatura? ¿Qué es el domicilio? Domicilio, recuerdo que era en el lugar donde uno vive por más de dos años. No sé si estoy equivocado. Licenciada López, ¿a qué nos referimos como el domicilio?
¿Qué piensan? O yo sé, pueden participar acá para que vayamos poniendo claros los conceptos. ¿Qué es domicilio? Bueno, licenciado, es la circunscripción departamental donde uno reside. Fíjense que es efectivamente la delimitación territorial departamental de la persona que deja de ver sus obligaciones. Tendrá un fundamento en términos de domicilio. Bueno, vamos a mostrar que para que alguien acá sí tenemos fundamento. ¿Alguien tendrá el fundamento? Yo creo que no creo que mi código de administración aquí. Si alguien me ayuda, me lo va a traer. Veamos en la legal, alguien lo tiene a la mano. Yo sé que creo que lo tiene, no sé si sí. No. Vamos a ver, Eric. La legislación se tiene el artículo 12 del Código de Educación de Emergencia. Artículo 12. Competencia por razón de domicilio. Cuando se ejercen asignaciones personales, es juez competente en asignaciones de mayor cuantía, el de primera instancia, del departamento, mandado a la asignación. Muy bien. Entonces tenemos ahí que es materia sería procesal, y se entiende la circunscripción para la rica. Vamos a hacer para forma diaria la guía de calificación registral también significa que es el domicilio. Para eso nos vamos a la guía de calificación registral y nos ubicamos en el artículo numeral 1, la guía número 1.6. Se viene en la guía de calificación registral número 1, 1.6, amplio a la mano. Bien. ¿Listo? ¿No? Muy bien. 1.6, domicilio. Artículos 32 y 33 del Código Civil. Si el compareciente es el domicilio, es la base, digamos. lo leo muy bien. Si el compareciente fuera guatemalteco, fuera extranjero o domiciliado, se deberá consignar el departamento donde tenga su domicilio. No debe sustituirse este requisito indicando la vecindad o la residencia. Sin embargo, podrá utilizarse la frase de este domicilio cuando el domicilio del compareciente esté en la misma jurisdicción departamental del lugar donde se otorga el acto estatal. En el caso de los extranjeros no domiciliados en el país, el notario asentará el domicilio según la declaración que le hagan los comparecientes.
Es necesario que conste el domicilio de los comparecientes, ya que no es suficiente indicar que la persona se encuentra de paso por esta ciudad. Muy bien. Regresemos entonces con Anthony. Muy bien. Entonces, ¿vecindad qué es? Vamos a entender que vecindad es la delimitación municipal. Y residencia, pues es la casa habitación donde uno vive. Y nomenclatura, pues es la dirección. Entonces son cuestiones muy diferentes. Anthony, usted tiene su domicilio en Petén. Vamos entonces con domicilio en Petén. Redactemos sus datos con que debe tener usted. Vamos, Anthony. Ok, bueno, usando el ejemplo que tiene acá en pantalla, ¿verdad, licenciado? Ajá. Dice, comparece por una parte el señor Antonio Fernando León Reyes, de 25 años de edad, soltero, estudiante, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Petén, quien se identifica con el... Ahí aparte van a agregar y de tránsito por esta ciudad. O de paso por esta ciudad, como ustedes gusten. ¿Por qué? Porque él está no residiendo en el, por ejemplo, acá estamos ahorita en el municipio de Guatemala, según la redacción que empezamos a ver. Entonces sería de tránsito. Bueno, tenga domicilio en otro lugar. ¿Sigamos? Ok. Quien se identifica con el documento personal de identificación, código 1. Ahí estamos bien. Anthony, ahora va a usted tener su domicilio en, no sé, ¿conoce algún lugar fuera de Guatemala? ¿País? Sí, país, ciudad. Sí, podría ser México. Va, ¿qué México? Parte de México. El DF. Va, usted está domiciliado en el DF y es mexicano. Vamos entonces. Redactémoslo como mexicano. Ok. Ok, desde el principio comparece por una parte el señor Antonio Fernando León Reyes, de 35 años de edad, casado, licenciado en Administración de Empresas, mexicano, con domicilio en... se me olvida el DF. ¿En el estado de? En el estado de México. Sí, yo creo que ahí en México hay distinción entre el estado como tal del Distrito Federal. DF, recuerde que es una abreviatura. ¿De acuerdo? Distrito Federal. Sí, ya Distrito Federal de México. Muy bien. De los Estados Unidos de México, creo que es el nombre completo. Y de tránsito por esta ciudad. Muy bien. Va. Preguntas, vamos con preguntas. Acá tienen preguntas. Vamos con Paola Ortiz. Jocelyn Paola Ortiz y después vamos con Isaías Rodolfo. Jocelyn, ¿le escuchamos? Ay, perdón, Nick, dejé levantada mi mano cuando participé. No hay problema. Isaías. Digo, buenas tardes. Solo una observación ahí con lo de México. Ahora es Ciudad de México y naturalmente es el Estado de México, pero se llama Estados Unidos Mexicanos. Muy bien, gracias por la acotación. Muy bien. Seguimos avanzando. Y después tendremos lo que es la medio de identificación. No sé si estará por acá. Muy bien, ahí está mi estimada notaria López. Licenciada López, va. Sigamos con la lectura, regresamos al artículo 29. Solo le quería hacer una consulta, licenciado. Cuando usted indica de paso, puede ser que, por ejemplo, la persona haya viajado de Petén a la capital a 2 o 3 días a hacer el negocio y aprovechó a pasar a la notaría, o qué tiempo se tendría que tomar estimado como para indicar en la escritura que está de paso. Recordemos el Código Civil cuando estipulamos la intencionalidad del domicilio. La intencionalidad del domicilio, pues se presume el ánimo de permanecer en la residencia continua durante 1 año en el lugar, o sea, de paso es menos de 1 año. Muy bien. Gracias, licenciado. Muy bien. Vamos al artículo 29. Regresemos, licenciada. Numeral. Después de esto viene cómo se identifica. Claro. Artículo Numeral 29, tercero. numeral 3. Sí. Ajá. Numeral tercero. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento. Pausa. Les quiero comentar. En el año de 1947,
Guatemala todavía era muy pequeña, o sea, realmente podemos hablar que Guatemala era un país, una república bastante pequeña. Claro, los notarios no eran bastantes tampoco, ni eran tan numerosos como ahora. Creo que vamos por 35, 40 mil notarios, o abogados y notarios. No estoy bien el dato. Pero la primera opción que planteaba el código de notariado era la fe de conocimiento. Generalmente las personas trabajaban con su notario de confianza dentro de un casco de la notaría. ¿Cómo así? Pues movilizarse de un lugar a otro era mucho más difícil. Pues existía el vehículo, existía el tren en aquel entonces, porque estamos casi, recordemos cronológicamente 1947, estamos del 44, pasando lo de la revolución, estamos todavía periodo de Juan José Arévalo y casi ya llegando a Jacobo Arbenz, pero es un periodo donde empiezan a haber ciertas evoluciones en la comunicación, pero el notario todavía tiene un campo de trabajo muy pequeño. No es como ahora que de repente hoy estoy acá y de repente mañana me traslado en helicóptero a Petén, una avioneta a Petén y en cuestión de horas. No, pues aquel entonces todavía el notario trabajaba en un casco muy pequeño, una comunidad pequeña. Entonces la primera opción que daba el código es fe de conocimiento. Ahora es muy distinto. La primera opción pues es la última actualmente. Yo pues no conozco a la mayoría de mis clientes, tal vez de vista, pero no me atrevo a veces a decir fe de conocimiento, con un pequeño grupo tal vez. Pero la primera forma que nos daba el código es fe de conocimiento. Sigamos avanzando. Numeral 4. Dejamos estancado el artículo y vamos al numeral 4. Numeral 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario, por medio de DPI. Pausa. DPI. Y quiero comentarles, realmente la sociedad evolucionando. Yo recuerdo, mi mamá es de San Marcos, San Pedro. Cuando íbamos a San Pedro, allá a San Marcos, y me encontraba con mis tíos, ellos todavía en los pueblos se venían y se empezaban, mira, él es tu tío, tu primo, tal vez ya era lejano, y uno iba caminando y mira, que él es conocido, y realmente pues eso era anteriormente. Ahora pues ya ha crecido mucho también San Pedro, y es ya uno casi, ya, a pesar de que todavía podemos hablar que es el interior de Guatemala, pero ya ha ido evolucionando. Entonces vienen otros medios de identificación. ¿Por qué ya no cédula? Porque la cédula ya no tiene vigencia como tal. El artículo, vamos a la ley de RENAP. Artículo 50 de la ley RENAP, por favor. Si el que lo tenga, me puede dar con la lectura. Y ese es un artículo bastante emblemático. Artículo 50. Capítulo 9 del documento personal de identificación, artículo 50, del documento personal de identificación. El documento personal de identificación que podrá abreviarse DPI es un documento público, personal e intransferible de carácter oficial. Todos los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados mayores de 18 años inscritos en el RENAP tienen el derecho. Tenemos dos causales importantes, los mayores de edad y los extranjeros domiciliados en Guatemala. Le pregunto, notaria López, fíjese que yo soy salvadoreño, no sé si sabía, pero no sé, es para ejemplo, no tengo ni el hablado salvadoreño. Miren, a veces tal vez nosotros no nos escuchamos tanto el acento guatemalteco, pero no nos perdemos. Pensando en el ejemplo hipotético, yo soy salvadoreño, tengo 5 años de vivir en Guatemala, pero no he hecho ningún trámite. Pregunto, ¿dónde tengo yo mi domicilio? Lo tiene en Guatemala. No, porque el domicilio notarialmente es un estatus. Debe haber una resolución y estar inscritos como tal en RENAP. Lo que sucede es que yo estoy ilegalmente aquí en Guatemala, o de repente estoy pisando y entrando y saliendo de Guatemala, pero mi domicilio jurídicamente está en El Salvador. Para que yo pueda decir que soy domiciliado, tendría que enseñarle el documento personal de identificación, ese que es como entre color rosado y anaranjado. Ese es el que ellos tienen. ¿Qué significa cuando de repente vemos un DPI de esta, que es prácticamente la mezcla entre blanco y anaranjado, que da como un rosado, la sensación óptica? Pero este documento lo que significa es que es una persona ya domiciliada con ese estatus, que ha hecho todo su trámite y se considera como tal. Entonces, si él me dice, mire, soy domiciliado, bueno, vamos a ver el DPI, y él ya nos identificaría
con pasaporte, sino con DPI. Sigamos. Entonces, ¿quiénes son domiciliados? Pues los guatemaltecos y los que tengan en cierta manera ya su domicilio extranjeros en Guatemala, que ya han hecho el trámite, que tengan ya el DPI. Sigamos. Inscritos en el RENAP tienen el derecho y la obligación de solicitar y obtener el documento personal de identificación. Palabra clave, simbólica, subrayanlo para el privado. Esto sí es importante, es la médula ósea de la identificación. Sigamos. Constituye el único documento personal de identificación para todos los actos civiles, administrativos y legales y en general para todos los casos en que por ley se requiere identificarse. Es también el licenciada López, fíjese que yo, Josué Canas, perdí mi DPI, pero aquí cargo mi pasaporte. Regresemos al artículo 29. Terminemos la lectura. Vamos a ir viendo. Ya vemos documento personal de identificación. Por medio de DPI o pasaporte. Pausa. O por dos testigos. Pausa. Fíjese que yo perdí mi DPI, pero cargo mi pasaporte. ¿Será que podemos hacer la compraventa, licenciada? Sí, porque tiene el pasaporte. ¿Alguien está en acuerdo o desacuerdo, pregunto? ¿O todos que comparten lo de la licenciada López? Telma da like. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alguien que esté en desacuerdo que diga no? No lo podemos hacer, licenciada. ¿Por qué no? ¿Quiere opinar Edgar, mi estimado Edgar? Sí, buenas tardes. Estaba revisando en la guía de calificación registral, en el numeral 2.4 dice que pasaporte... Pausa. Antes de que me lea, que es el complemento también, acabamos de leer, licenciada López. ¿Qué leímos? ¿Constituye qué? Artículo 50. ¿Qué les dije que era la médula ósea de este artículo? ¿Recuerda que le dije subrayenlo? Remárquenlo. ¿Qué les dije? ¿Que constituye qué? Leámoslo, licenciada López. Constituye el único documento personal de identificación. ¿Constituye uno de los dos? ¿Así está redactado? Pregunto. ¿Constituye qué? No. ¿El qué? El único documento. Único documento. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuándo no es permitido utilizar pasaporte? Y eso lo complementa la guía de calificación registral. ¿De acuerdo? Veamos con lo que estipula mi estimado licenciado Edgar. Hoy si presten atención, diga qué guía de calificación registral es. Guía de calificación registral 2.4. Pasaporte. El único documento para identificar a los extranjeros no domiciliados en Guatemala es el pasaporte. En este caso, se debe mencionar por lo menos el número de documento y el país al que corresponde. Ajá. Muy bien. Ahora bien, entonces voy a la pregunta. Vamos con mi estimado Anthony. Regresamos con Anthony. Sí, licenciado. Muy bien. ¿Qué pasa si yo soy salvadoreño y solo estoy de tránsito aquí en Guatemala? ¿Con qué me voy a identificar? Se podría identificar con el pasaporte. ¿Se podría o me debo? Que son dos palabras. Se debe identificar con el pasaporte, licenciado. Yo soy de Estados Unidos. Resido en Grecia, pero ya soy naturalizado guatemalteco. ¿Con qué me identifico? Con su DPI que le dan acá en Guatemala. Muy bien, sí, porque ya tiene el DPI normal. Cuando ya pasamos de ser domiciliados a naturalizados, pues ya el DPI ya pasa a ser igual el color celeste azul que conocemos todos, ¿de acuerdo? Por favor, presten atención que son casos ya de parcial. Siguiente caso. Fíjese que yo soy guatemalteco, pero ya tengo mi nacionalidad. ¿Cómo le llaman allá en Estados Unidos? Ya tengo no residencia, sino que ya tengo mi... ¿Cómo es que le llaman? Ciudadanía. Ya tengo mi ciudadanía de Estados Unidos. Y de hecho, pues estoy ya domiciliado en Estados Unidos. ¿Con qué me identifico, Anthony?
Bueno, básicamente acá en Guatemala se tendría que identificar igual con el pasaporte. Ajá, pero tiene Entiendo. que ver un poquito más les voy a explicar. Pasaporte y por qué. A ver si podemos encontrar por qué. Yo entiendo, personalmente entiendo que es el documento y personal con el que se debe identificar un extranjero dentro de nuestro país. Pero recordemos que Guatemala se acepta la doble nacionalidad. Por ejemplo, el presidente actual tiene, creo que es italiano o algo así, creo que tiene otra nacionalidad o francés. No recuerdo, pero en el caso de nuestro connacional, él tiene, pues, por ejemplo, hablemos, no sé si le gusta el fútbol, Antonio. Sí, sí, claro. Muy bien. Aarón Herrera, lo ubicamos, ¿verdad? Los que nos gusta el fútbol lo ubicamos. Él llega a hacer una compraventa a su notaría, ¿con qué lo identifica? Podría ser debería ser con el documento que él, del país donde está nacionalizado, ¿eh? El PI. Es que él tiene, aquí en Guatemala, él tiene de origen estadounidense y así tiene su nacionalidad, pero también está naturalizado. Está invocando por el ius sanguineus el derecho de ser guatemalteco y ya hizo el trámite. Mario le quiere ayudar. Vamos a analizar. Mario Anderson. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Que en ese sentido consideraría que por estar acá en Guatemala, pues su documento, el que debe presentarse para su trámite en su notaría, debería ser su DPI. Muy bien. Respuesta casi correcta, pero todavía tenemos que fundamentarla y analizarla un poquito mejor. Va a depender de qué nacionalidad está invocando. Si él me dice, por ese licenciado, quiero salir en la compraventa como estadounidense, ¿qué es lo que me va a presentar entonces? ¿Qué le voy a pedir yo? Porque realmente es así. ¿Qué le pediríamos entonces, Mario? ¿Sería su documento de ciudadanía estadounidense? Su pasaporte. Pasaporte. Si él dice, no, pues yo ya porque la afición guatemalteca es increíble, yo me identifico, aquí estoy en Guatemala, me identifico como guatemalteco, ¿con qué se identifica? Sí, con su DPI. Ahí está la clave, entonces tiene que concordar, porque es permitido. Aquí en Guatemala no es que estemos diciendo algo que no es, sino que en Guatemala se permite la doble o múltiple nacionalidad, a diferencia de Estados Unidos, que él a veces para poder ser de Estados Unidos hay que renunciar a otras nacionalidades. Aquí en Guatemala no. Entonces, en el caso de él dependerá que invoque. Si él dice, no, pues yo me siento guatemalteco, pues TPI, y pues estipulamos que tiene su domicilio en donde corresponde. Si no estoy mal, Cincinnati, algo así, creo que es donde él está jugando, algo así. Pero ahí dependerá. ¿Estamos claros? Vamos con preguntas. Mi estimado Mario, ¿estamos bien? Ahí estamos bien, gracias, licenciado. Muy bien, vamos con preguntas. Renata, Montreal, dicen acá. Montreal, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Licenciado, solo con la duda, y si no especifica, o sea, por ejemplo, solo le dice como que hágame un contrato de compraventa. No sé si se pueden poner ambos o si igual se le tienen que preguntar. No, él tiene que manifestar sus datos, o sea, no puede pasar inapercibido ese dato. El notario tiene que escudriñar esa circunstancia. Y no se pueden poner ambos, como de nacionalidad guatemalteca y estadounidense, por ejemplo. Bueno, pero tendríamos, si él dice, mire, es originario, ciudadano estadounidense, naturalizado o guatemalteco por descendencia, pues sería con DPI, pero ya estaríamos aclarando que también ya tienen cuenta con la naturalización guatemalteca. Pensaría que no habría ningún inconveniente. Ok. Gracias, Lee. Muy bien. Catherine Alexandra, creo que se pronuncia, o Alejandra, no sé cómo es la pronunciación correcta. Buenas tardes, Lick, disculpen. Yo me quedé con una duda de lo que explicó anteriormente, perdón. Cuénteme, ¿cuál es la duda? Fue cuando usted dijo que se colocaba ahí de tránsito, entonces yo me confundí, no sé si hay que colocar siempre el domicilio. El domicilio sí, claro. El domicilio. ¿De tránsito? No, de tránsito es cuando esté una persona en otro domicilio en donde no es el suyo. Catherine, ¿dónde tiene usted su domicilio? En el departamento de Guatemala. Y si se va a hacer una compraventa a San Marcos, ¿usted allá va a estar de qué? De tránsito. O de paso, ahí sería el caso. Ya, gracias, Lick. Muy bien.
Estamos... Licenciado, disculpe. Ajá. Entonces sería, por ejemplo, que digamos que soy de Jutiapa y ando por acá realizando la compraventa, ¿verdad? Entonces sería con domicilio en el departamento de Jutiapa, en tránsito por esta ciudad. Ajá, así es. Ah, bueno, muchas gracias. O con domicilio en París, Francia, y de tránsito por esta ciudad. No se ve. Una consulta. Ajá. Si la persona que anda de tránsito acá en la ciudad tuviera domicilio acá en Guatemala también, o sea, doble domicilio, uno en Jutiapa y uno acá, ¿se puede colocar o no? Pero entonces dejaría, si tiene domicilio en Guatemala, porque hay diferentes posibilidades de domicilio, entonces dejaría de ser de tránsito. O sea, dejaría de ser de tránsito, pero se tiene que colocar los dos domicilios. No porque ¿dónde él tiene su domicilio? El que él me manifieste, mire, ¿dónde realmente usted tiene más sus obligaciones y sus derechos? Ah, pues acá. Y sí, mire, ya tengo duda porque ando de dónde miramos el DPI, dónde aparece su vecindad y la vecindad a qué jurisdicción pertenece. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Ana Cristina. Lick, disculpe, solo creo que no lo escuché bien o no lo entendí bien cuando, como lo decía la compañera, digamos, su domicilio está en Jutiapa, pero está como de tránsito acá en el departamento de Guatemala. ¿Eso se tiene que colocar en la escritura o solo con colocar que ella es de Jutiapa? No, se pone siempre generalmente de tránsito por esta ciudad o de paso. No es algo forzoso y si no lo tiene tampoco va a estar malo, pero sí lo acostumbramos a poner. Ah, sí se puede colocar que por eso es que la compraventa es aquí en Guatemala, supongamos. Ah, ok, gracias, Lick. Muy bien. Vemos entonces el documento personal de identificación, vimos ya también lo del pasaporte y tenemos otra tercera opción que es por medio de testigos de conocimiento. Los testigos de conocimiento tiene que darse una trilogía que le he dicho siempre a mis estudiantes. El notario es como los testigos coadyuvan al notario para la función notarial, para el quehacer del notariado. Entonces, vemos acá que de cierta manera los testigos van a ser un puente o van a ser un enlace con las personas. El notario tiene que conocer a los testigos para poder estipular esa situación de intermediarios y los testigos deben de conocer a la persona que van a identificar. No podemos decir que de repente está la secretaria o está mi esposa que me ayuda a veces en la oficina y que de repente pues venga una persona y los ponga ellos como testigos de conocimiento si ellos no conocen a la persona que están identificando. No tendría esa finalidad. Los testigos de conocimiento, vamos a la guía de calificación registral y deben de cumplir ciertas características. Guía número 1, 2.6, damos lectura. Pregunto si se me escucha bien, si me pueden retroalimentar. Ahí me mandan una situación. Todo bien, licenciado. Sí se escucha. Muy bien, gracias. 2.6. Yo la tengo, licenciado. Por favor. 2.6. Testigos de conocimiento. Por medio de dos testigos conocidos del notario. Pausa. ¿Conocidos de quién? Del notario. El notario debe de conocer a los testigos. Sigamos. Se debe hacer constar que los testigos son civilmente capaces, idóneos y del conocimiento del notario. Si éste no los conoce, esas personas estarán legalmente inhabilitadas para intervenir como testigos de conocimiento. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los testigos de conocimiento es que sean conocidos del notario y que estos también conozcan a la persona que van a identificar. ¿Por qué se tiene que darse? Repito, debe haber una trilogía. El notario debe de conocer a los testigos y los testigos de conocimiento deben de conocer a la persona. Por ejemplo, ¿por qué la importancia? Mi estimada licenciada Ruan, ¿será que puede aperturar cámara solo para que podamos hacer un ejemplo y un ejercicio? Muy bien. Licenciada Ruano, y le voy a pedir a favor a Anthony que también aperture cámara. Listo, licenciado. Bien.
Licenciada Ruano, ¿usted conoce, tal vez puede ser que incidentalmente va a ser que no me salga tan bien el ejemplo, pero ¿usted conoce a Anthony? No, no lo conozco. No lo conoce. Y yo le pregunto, si hubiera una situación de que va a darse una compraventa donde él es en la parte vendedora, ¿usted estaríamos dando esa certeza jurídica que Anthony es quien dice ser si no lo conoce? ¿O sería temerario hacerlo? Sería arriesgado hacerlo porque no lo conozco, ni siquiera sé si su nombre realmente es Anthony para empezar. Sí, claro, de repente él nos está diciendo algo que no es el caso de Anthony, pero de repente vamos a ver que puede haber algún inconveniente y de repente no es el vendedor él. Y como él no tiene DPI, entonces recurrimos a los testigos de conocimiento. ¿De acuerdo? Va. Vamos a seguir con esta dinámica. Entonces, yo como notario ya interactué una vez con su persona, licenciada Ruano, en una de las clases, y pues digo, sí, yo ya corroboré, me fui al listado y cotejé, vi su historial, cómo van sus notas, ya analicé cuál es su promedio. No son bromas, pero ya le conozco. ¿Algún conocido que tenga en el aula virtual, mi licenciada Ruano? ¿Alguien que usted conoce presencialmente? No sé si todavía tendremos conocidos presenciales, pero ¿habrá algún conocido, compañero conocido en esta aula virtual, licenciada Ruano? Sí, conocí todavía presencialmente a un compañero que se llama Majid. Estará acá, su nombre, díganlo por favor, solo para la dinámica. Y Majid de Liceo se llama. ¿Estará solo que me diga presente? Estará, no entró y ahí le dicen que lo llamamos. Pero no era esa la intención, no se trata de eso. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en algún momento ahí sí podemos utilizar la figura de testigo de conocimiento, porque eso nos va a ayudar a poder establecer ciertas circunstancias o situaciones muy especiales en las cuales uno puede de cierta manera establecer quién dice ser. Y ahí sí podríamos dar esa certeza jurídica. Yo lo conozco, ¿por qué? Porque sé dónde vive, lo conozco desde niño, estudié con él, sé dónde trabaja. O sea, son datos que él puede decir, yo como testigo de conocimiento me atrevo a decir quién dice ser. Entonces no es poner cualquier persona. Entonces por eso es la trilogía. El notario debe conocer al testigo y los testigos deben conocer a la persona que identifica. ¿De acuerdo? Regresamos con la lectura. Gracias, licenciada Ruano, por la intervención. Ahí le cuenta a su amigo, a su compañero que lo llamamos. Son bromas. Muy bien, regresamos con la lectura. ¿Nos falta alguna otra forma de identificar? Estamos con, ¿quién me ayudaba? ¿Con licenciada López? Sí. Perdón, ¿tocaría el quinto? No, vamos siempre a enumerar el cuarto. Todavía nos falta testigos de... Ok. O por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios, cuando así lo estimare conveniente. Muy bien, podemos utilizar también ambos medios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que digan, no, a pesar de que es testigos, voy a utilizar también testigo que tiene DPI, voy a utilizar testigos de conocimiento, o pasaporte, testigo de conocimiento. Ahí no habría ningún problema. Vamos con preguntas. Oh, no, ya bajaron la mano. Pensé que habían preguntas. Muy bien. ¿Hay preguntas? Merci, Nicole. Buenas noches, buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo recuerdo que en unas clases anteriores que yo recibí de Derecho Notariado... ¿Conmigo? No. No, fue con otro licenciado. Fue con Quirós, no sé si lo ubico. Bien, eres mi jefe de departamento. Sí, con él recibí las primeras dos clases de notariado, pero yo recuerdo que, bueno, no sé si yo tal vez le entendí mal a usted, o tal vez le entendí mal a él, que para reconocer por medio de para identificar por medio de testigos de conocimiento, no es necesario que el testigo conozca a la persona a la que se va a identificar, sino simplemente tiene que ser conocido por el notario. Vamos a ver cómo... que de cierta manera, no, porque si no daríamos mejor fe de conocimiento, digo yo. No necesitaría testigos. Pero al dar la fe de conocimiento, eso lo hace el notario, ¿verdad? Claro, porque usted me está diciendo que
la persona que va a identificar el testigo basta que sea conocido del notario. Así lo entendí yo. No sé si le interpreté mal o me repite si no lo entendí bien. No, es que, pues mire, yo recuerdo Ajá. que para identificar a una persona por medio de testigos de conocimiento, pues no era necesario que el testigo conociera a la persona a la que se iba a identificar. Ajá. Pues eso es lo que yo recuerdo sobre esas clases. No sé si estoy mal en ese sentido. Yo le doy le hago una pregunta. Fíjese, licenciado, yo le conozco porque es mi alumna, yo ya consulté actas y ya hemos interactuado, pero fíjese que necesito que hacer una compraventa por 2 millones de quetzales, pero resulta que la parte vendedora no trae DPI. ¿Será que usted podría hacer fe de conocimiento que la conoce y identificarla por medio de testigos, decir quién dice ser, que pueda declarar quién dice ser? Pregunto, ¿lo haría usted? No, realmente sí sé que no se podría, pero incluso, no sé si yo tal vez lo estoy confundiendo con otras formas de identificar a las personas, pero sí, incluso yo recibí el semestre pasado con Colindres, con el licenciado Colindres, Ajá. y también recuerdo que nos rectificó esa forma de identificar a los testigos, pero realmente, pues esa es mi duda, entonces, para saber si yo estoy mal. Claro. No, fíjense que, y les voy a comentar jurídicamente. Jurídicamente no hay un artículo y un apartado que diga el testigo de conocimiento debe de conocer a las personas. Yo les doy mi experiencia desde mi punto de vista en la notaría, donde sería muy, como le expliqué a la licenciada López, sería muy temerario en algún momento venir y hacerlo de parte de una persona que no conoce. Después, ¿qué pasa si no es el vendedor? ¿Dónde lo ubicamos? No tengo ninguna constancia realmente de quién dice ser, a diferencia que él de repente pues sea un vecino que diga, mire, yo lo conozco de él de pequeño, yo conviví con él, estudié con él, entonces uno le da esa seguridad y certeza jurídica. Al final nosotros debemos de contribuir para que el instrumento público tenga esa seguridad y certeza jurídica como tal. No sé si me voy a entender, no vamos a encontrar ningún artículo que diga que el testigo de conocimiento debe de conocer como tal a los testigos, sino que simplemente estipulamos el término de conocimiento, testigo de conocimiento, pero ese conocimiento es que el notario conozca al testigo y que estos testigos puedan conocer a la persona para establecer esa cadena de la fe. ¿De acuerdo? Le doy mi punto de vista, tampoco es un absoluto, ¿de acuerdo? Ya entiendo, gracias. Para servirle. Mi estimado Anthony. Licenciado, me surge una duda. Por ejemplo, si yo con usted a su oficina y le digo, mire, Eli, pues quiero hacer una compraventa de un camión y se lo voy a comprar a cierta persona. Usted le solicita a esa los testigos. ¿Cómo es eso? Ahí ya me perdí. Mire, la persona me dice, mire, licenciado, yo no tengo DPI, tendríamos que buscar personas que sí yo conozca y que lo conozcan a ellos. Hacerlo solo así yo no lo haría. Yo realmente, claro, ahí en la calle van a encontrar un notario que sí se los haga, pero yo no lo haría porque realmente ¿qué me consta? ¿O qué circunstancia tiene? O mire, es que perdí mi DPI, pero ¿qué me consta que es usted? Y si buscamos, él me trae testigos, si yo no los conozco, que de repente hay colusión con los testigos y no, es lo que les digo, trae sus testigos él y yo no los conozco, de repente también ellos están en colusión y en asociación para hacer algún ilícito. Sí, a eso iba también mi duda, ¿qué criterios utiliza usted para asegurarse de que ellos no conocen o que no, por así decirlo, le están mintiendo a usted? Porque yo tendría que conocer a los testigos. ¿Cómo? Ahí yo tendría que conocer a los testigos. Mire, buscar, como decimos, con personas en común. Fíjese, licenciado, de alguna forma, no es tan fácil, pero tendríamos que buscar personas en común para poder identificarlo. Es un poco difícil. La otra opción que le diría, mire, en Guatemala ya el DPI lo están dando la semana, esperemos una semana y saque mejor su DPI, con eso basta, ¿verdad? O lo están dando los días, creo yo ahorita ya más rápido. Pero así hacer a la premura, es que miren, la parte teórica puede ser tan fácil hacerlo, pero después nos podemos meter a problemas tan fáciles.
meternos a problemas y pues, ni nos va a compensar lo que nos están pagando. Mi opinión, ¿de acuerdo? Armando Román. Licenciado, buenas noches. ¿Se podría impugnar un contrato en base a estos inconvenientes o que no son idóneos los testigos? Impugnar artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estipula que el instrumento público puede redarguirse de nulidad o falsedad. Aquí, si hay una situación de quien dice y no es, pues tendríamos que irnos a la vía penal por falsedad, porque están declarando algo que no es, y ahí tendríamos que seguir el proceso penal. Esa sería la vía análisis con lo que planteamos. Gracias, licenciado. Y si es bien delicado, sería hasta usurpación de nombre. Yo tuve un caso en la oficina donde les comento, sin nombres, claro, que una persona encontró un DPI tirado y con eso se identificaba, porque más o menos se parecían. Entonces sí se puede dar estas circunstancias. Yo en lo personal les doy mi opinión, ustedes ya no son notaría, ustedes van a ser responsables si lo hacen o no lo hacen. También la otra pregunta típica que no me han hecho y que falta en clase, licenciado, ¿y será que se puede identificar con la hoja de reposición de DPI? No me la han hecho, pero tal vez alguien dirá, me faltaba que alguien me la diga. Y fíjense que esto no está tanto en ley, ya queda en la conciencia de cada notario si se es temerario hacerlo o no hacerlo, aunque la hoja de DPI se puede corroborar los datos en línea, pero ya queda en conciencia si él se atreve a hacerlo o no se atreve a hacerlo. El que califica quién es, y regreso con Mercy, ¿a quién le corresponde calificar si se puede o no se debe hacer? Pregunto Mercy. ¿Al notario? Al notario. Puede ser que usted encuentre un notario que le diga alguna situación y otro que le diga otra situación, pero usted le doy las herramientas el día de hoy, los elementos, las experiencias para que usted llegue a su propia conclusión, y cuando no en el examen, porque en el examen tal vez yo le estoy dando instrucciones, pero cuando estén en la práctica usted pueda tomar la decisión bajo responsabilidad. Y eso es lo que al final vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces ahí hoy solo son las herramientas que usted pueda llegar con lo que aprendió el maestro Quiroz, con lo que aprendió el maestro Kerlindres y con mi humilde opinión para que pueda servirle. Y ahí usted puede sacar ya en el ejercicio profesional qué le conviene y qué riesgos puede o no debe tomar. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien, para servirle. Sigamos avanzando. Aparte de lo que hemos visto, pues acá estipulamos que ellos pueden identificarse con los medios que corresponden, y otra situación que puede darse en la comparecencia. En la comparecencia también se va a establecer si actúan en nombre propio o actúan en representación. ¿Cómo así? ¿El compareciente actúa en nombre propio o está actuando en representación? Y lo vamos a estipular. Yo sé que ustedes ya tienen práctica desde el semestre pasado y los semestres anteriores. Vamos a estar trabajando con representaciones. ¿Cuáles? Por lo menos vamos a empezar a ver la del menor de edad, la de una sociedad anónima, la de mandatario. Por favor, estudianlas, repásenlas, y ahí si les preparo un material de apoyo, pues va a ser de apoyo, pero necesito que vayan bien trabajados con las representaciones, porque la persona puede actuar en nombre propio o en representación. ¿De acuerdo? Por favor, tomar en consideración, y también así lo estipula la ley. Puede ser alguien con discapacidad, no, porque no tiene la capacidad civil. Para poder contratar, vemos que el Código Civil estipula que tengamos capacidad de ejercicio, y la persona con discapacidad no puede comparecer en nombre propio, tendría que ser a través de representante legal, y dependiendo del acto o contrato, tendría que tener una dispensa notarial o judicial para poder disponer del bien o establecer un gravamen. Artículo 29, regresamos. Me está viendo con la lectura la licenciada López, artículo 29. Sí. Quinto, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Las representaciones, básicamente estipulamos que una persona que no puede o no quiere estar presente va a actuar a través de otra. Y es importante hacer mención que en este caso solo el compareciente vamos a individualizar los datos. ¿De acuerdo?
y solo vamos a indicar en nombre de quién se representa. Quiero hacer mención de este aspecto. Siempre en toda representación tenemos que indicar o responder 4 preguntas. Ya lo han visto y lo vamos a repasar solo para que lo tengamos fresco. ¿Quién representa? Es el compareciente. ¿Quién representa? Es el compareciente que cumple con todos los requisitos que acabamos de leer. ¿A quién se representa? Puede ser una persona individual, puede ser una persona jurídica. ¿De acuerdo? Repito, ¿quién representa? ¿A quién se representa? Siguiente pregunta, ¿en qué calidad actúa y cómo lo acredita? ¿En qué calidad actúa? Pues estipulamos en calidad de mandatario, en calidad de gerente, en calidad de gestor, dependiendo en qué calidad está actuando y posteriormente cómo lo acredita. Repito, ¿quién representa? ¿A quién se representa y la calidad con que actúa? ¿Cómo lo acredita? Toda la documentación que corresponde y cómo lo califica el notario. La pregunta es, ¿cómo lo califica el notario? Con las palabras hago constar. De tener a la vista la documentación relacionada y ve que la representación es suficiente conforme a la ley y a juicio del notario. Yo creo que los que son de mi semestre pasado ya les había mandado representaciones más usuales. Si alguien no lo tiene todavía, yo también les voy a subir ahorita el material. Tal vez les pueda ser útil o tal vez no, pero les voy a compartir. Pero sí me gusta preguntar representaciones, por favor. Por favor, no se confíen con el tema de representaciones. Acá explico cuál es la forma, las preguntas que vamos a ir solventando y alguna guía temática de las representaciones que vamos a estar utilizando. ¿De acuerdo? Si les parece, les voy a cargar. No, 2023, no, es noveno, estamos en 10º semestre. Bueno, aquí vamos a subir. 10º semestre 2023, abrir, guardar. Y creamos el archivo PDF. Y ahorita les cargo. Por favor, repasar. ¿Alguien tiene alguna duda? Todavía yo sé que han venido repasando ya varios semestres, pero ¿tienen duda con la representación? ¿Estamos claros? Ahorita solvento dudas. Solo voy a cargar el archivo. Muy bien, ahorita se está yendo. Buenas noches, Lick. Buenas noches, ¿quién me habla? María Celeste. Muy bien. Si quiere, yo tengo cámara. Ahí está, ya lo ubiqué. Ajá, cuénteme, María. Tengo una duda. Así como cuando una persona que está, digamos que en Estados Unidos, ajá, ¿cómo le hace para firmar una representación si esa persona no puede venir acá? ¿Cómo se hace? Hay varias formas de poder hacerlo, que es introducir documentos provenientes del extranjero de conformidad con la ley del organismo judicial. Cuando analizamos la ley del organismo judicial, encontramos, por cierto, artículos para leer y estudiar y analizar, e integramos de una vez lo que es artículo 37 al artículo 44 de la ley del organismo judicial, que es la actuación o documentos provenientes del extranjero, y básicamente encontramos 3 formas en las cuales podemos introducirlo. Uno, es con el sistema de pases de ley, que ya no se utiliza tanto porque ya vino a implementarse lo de la apostilla del convenio de La Haya de 1964, no recuerdo el año exacto, 61, y tenemos lo que es el ejercicio del notariado en el extranjero. Yo me puedo ir como notario guatemalteco al país y hacer un documento y traerlo ya a Guatemala para ser protocolizado. Pero tenemos 3 formas de poderlos introducir. Repito, la primera forma es con pases de ley, la segunda más utilizada, que es con el sistema de la apostilla, y el tercero es el notario guatemalteco en el extranjero. Esas serían las 3 formas en que se puede dar. ¿Estamos? Sí, gracias, Lick. Muy bien. Saudi Sofía. Licenciado, yo tengo una duda existencial con esto de la representación. Ajá. En el caso de un gestor de negocios,
Ajá. Y, por Digamos, cierto, agradezco la acotación. También me gusta preguntar gestor de negocios. Es mucho más fácil, pero también, repito, representaciones que vamos a ver para el primer parcial, a menor de edad, de persona jurídica de una sociedad, de mandatario y el de gestor de negocios. Por ahí vamos a empezar. ¿Me decía, por favor? digamos que usted jamás me ha visto en su vida. Ajá. Y yo llego a su oficina y le digo que soy gestor de negocios de Anthony. Ajá. Ya que esa figura, el Código Civil permite que sea sin un convenio escrito, usted como notario, ¿realmente cómo sabe que yo le estoy diciendo la verdad y no me estoy inventando que soy gestor de negocios de alguien? Muy bien. La figura de gestor de negocios es bastante interesante porque solo me permite adquirir derechos para una persona, más no obligaciones. Si yo le digo que actúo en calidad de gestor de negocios de Anthony, pues solo va a poderle comprar a favor de Anthony, no por abono, sino que al contado. Solo va a poder realizar ciertas actividades que son derechos para Anthony, más no obligaciones. Entonces ahí viene el beneficio, porque Anthony va a venir un beneficio y en el caso suyo no va a tener ningún beneficio. No tendría sentido que yo trate de mentir y ponerle a una persona que no existe, porque no sería como tal. Claro, yo como notario pues trato de cierta manera tener comunicación vía telefónica o de alguna forma para ver que todo esté en orden. Pero en este caso, si usted viene y me dice, mire, yo quiero vender la propiedad de Anthony, perdone, no se puede a través de esta figura, necesita mandato. El gestor solo es para poder adquirir derechos más no obligaciones. Esto lo encontramos en la guía de calificación registral del gestor de negocios. Si gusta, le damos lectura también. Ya se nos apremura el tiempo. Miren qué bonito que ya estamos aprendiendo varias cuestiones, pero que tenemos que tomar en consideración. Vamos a la guía número... Vamos a ver acá. Si alguien lo ubica antes que mi persona, me puede decir el gestor de negocios. Número 21. Muy bien, número 21. Y vamos a encontrar un catálogo en donde sí se puede utilizar la figura y donde no se puede utilizar la figura de gestor de negocios. Leámoslo, por favor, numeral 1. El gestor de negocios será permitido, 1.1, en las compraventas de bienes al contado y en las donaciones puras, simples y a título gratuito. 1.2, en la constitución de servidumbres activas, gratuitas, sin condiciones que beneficien y no signifiquen carga alguna para el inmueble. 1.3, en los casos que la interesada sea una sociedad mercantil en formación de conformidad con lo establecido por el artículo 18 del Código de Comercio. Numeral 2, es una cuestión que a veces han preguntado. ¿Será que si un menor está en Estados o de repente un menor, ¿será que puede representarse a través de gestor? Veamos el numeral 2, ¿dónde no se acepta? Estimado, no sé si se dirá quién. No se aceptará el gestor de negocios. 2.1, cuando el propietario, titular del derecho o interesado sea menor de edad o incapaz o se trate de una fundación, asociación, patronato o cualquier otra persona jurídica. Muy bien, ahí tenemos menor de edad y personas jurídicas no se acepta. Supongamos que viene una sociedad y dice que quiere ser gestor, no se acepta. ¿De acuerdo? Y tiene un listado ahí en los cuales no se acepta, pero es por esa situación. Pueden leerlo, pueden ampliarlo. Sé que acá el curso es bastante corto, pero lo pueden ver. ¿Estamos, Abdi? No sé si hay alguna duda, ¿le ayuda lo que le comento? Sí, licenciado, gracias. Todo lo que va a ser portar una carga y que es a plazos o algún, no podemos ser el gestor de negocios. Tiene que ser a través de representante legal. ¿Otra pregunta, por favor? Vamos, Ana Cristina. Hola, disculpe, solo vamos a ver algún ejemplo de representación, como las que usted dijo que para estudiar para el primer parcial, que sería... ¿Quieren? Les voy a buscar, a ver si tengo acá un material de representaciones ya redactado. Vamos a ver para escrituras públicas. Denme un momentito, ¿dónde? Y vamos a ver. Y tenía otra duda, ¿por qué no las de discapacidad? Porque pueden haber diferentes tipos de discapacidad, perdón.
pero Bueno, hay discapacidad tendríamos que ver si se puede dar a entender indubitablemente, como lo estipula el artículo 13 del Código Civil, tendríamos que establecer ese extremo, porque no estamos hablando de una discapacidad, incapacidad, sino que una discapacidad de repente relativa, que es distinto. No sé, para que me pudiera ampliar y yo pueda asesorar mejor como notario, ¿a qué se refiere con el término discapacidad, para ser puntual? Sí, me refería como a algún, sí, como creo que sí tiene razón, con algún tipo de incapacidad física, por así decirlo. Supongamos que se quede paralítico. Solo es algo, ajá. Recordemos, ahí aplicamos el artículo 13, quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que puedan expresarse su voluntad de manera indubitable. Si pues esto no le afecta en su expresión de voluntad, en su manifestación del consentimiento, no tendría ninguna circunstancia que establecer o dudar. El notario ahí tiene que calificar, y claro, no va a haber una sentencia, o perdón, una resolución donde se estipule la incapacidad civil. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Muy bien, ¿me doy a entender o no? O cualquier duda me pueden replantear. Sí, Lick. ¿Usted va a mandar material para saber cómo se hace la representación? Ahorita vamos a ver si encontramos. Ok, gracias. Permítanme, vamos a ver acá si el material está. Yo me recuerdo que acá en el mismo material que les estoy enviando, acá está, ahí el mismo material yo se los envié. Yo me recordaba que lo tenía en algún lugar. Acá está, miren. Por ejemplo, tenemos, comparece un gerente general, ahí lo pueden ver, un mandatario, un administrador único, padre en ejercicio de la patria potestad y un gestor de negocios. Ya está, de hecho ya lo tenía listo. ¿De acuerdo? Vamos con preguntas. Ya me quedan unos minutos antes de desconectarnos. Mi estimado Eric. Licenciado, buenas noches. Con una pregunta, el gestor de negocios no tiene que acreditar la calidad con que actúa, ¿verdad? Únicamente con manifestar que actúan en su calidad de gestor de negocios, ¿verdad? Fíjense que les quiero comentar, algunos notarios estipulan que de hecho no es una representación con calidad, sino que simplemente es una gestión. Yo en lo personal lo he puesto como representación, nunca he tenido un reparo, pero también les comparto la idea, no, es que el gestor no es una representación per se, es una gestión, por eso se llama gestor de negocios, que actúan como gestor. Y acá no va a haber documentos, simplemente va a ser una manifestación. Entonces el notario cuando califica solo estipula que hago constar que la representación o que la gestión que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a juicio para la celebración del presente acto o contrato. Él debería calificar si tiene las facultades como gestor para hacer lo que él quiere hacer. Si, por ejemplo, quiere vender, no va a poder. Pero si quiere comprar a favor de un tercero, pues sí se podría. Entonces ahí lo hacemos mención, pero no va a haber documentos. ¿Estamos, mi estimado Eric? Entonces, el licenciado sí tiene que hacer constar que es suficiente a juicio del notario y de conformidad Sí, con porque la él ley. siempre va a calificar, ya sea si quieren llamarle representación o quieran llamarle gestión. Y entonces, después de la comparecencia, tiene que hacer constar el notario que comparece en su calidad de gestor de negocios. Ajá. Y, Que después, actúa en y calidad de ahí gestor. hacer Y como constar que notario va a constar que dicha representación o que dicha gestión es suficiente conforme a la ley y a juicio del notario. Gracias, licenciado. Muy bien. Estimado Jaime. Buenas noches, licenciado, gracias. Solo con una molestia, fíjese que me pide favor una compañera, ya que ella no tiene micrófono, que si la podría aceptar en el grupo de Facebook. Dice que le envió solicitud, aparece como Arsenia Macario. Ahorita verificamos. Por favor, Lick, perdón. Para servirles. Mercy Nicole, le damos a aceptar, aparece en el formulario. Yanira Jack. ¿Me dijo el nombre? ¿Me repite? Arsenia Macario. Ah, muy bien. Ahí estamos, Arsenia. Vamos a ver alguien más que haya contestado. Paola Ruiz.
Andrea. Anthony Vargas. Muy bien, ahí estamos, de una vez. Cristian Santizo no llenó las respuestas. Quiero estar de oyente. Vamos a aceptar algunos oyentes. Hay varios oyentes, pero bienvenidos sean. Solo cuando era presencial la clase sí se me complicaban los oyentes, porque ya no cabían ni en el salón y me asignaban, de repente, por ejemplo, tenía 400 a veces físicamente, más los oyentes, y era una situación, pero aquí en línea no hay problema. Por lo menos no superar los 250, ahí ya se nos complicaría. Muy bien, sí puede agregarse a Facebook, por ahí puede pedirle a los compañeros el link, si alguien le hace favor, ahí con todo gusto, los que son oyentes, ahí es para que puedan obtener el material de apoyo. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Vamos bien? Para ir terminando la parte introductoria y complementado a lo que ustedes ya vieron, también aparte de eso vamos a ver lo que en la comparecencia pueden ser testigos, ya vimos de conocimiento, también vamos a ver en algún momento qué pasa si la persona no habla, no entiende el idioma español, siempre en la parte de comparecencia, ¿qué más se podría dar? Pues va a comparecer lo que corresponde a un intérprete o traductor. Artículo 29. Licenciada López, leamos, por favor. Artículo 29. Sexto. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Muy bien, ahí tenemos entonces esa apartado. Y vamos a ver acá, solo permítanme, acá es representación usual, donde me quedé en material. El cambio de nombre. Vamos a ver, solo aquí estamos. Se me pierden tantas pantallas. Y posteriormente a eso vendría lo que es la declaración. Cuando ya vimos todos estos datos, podemos estipular la declaración de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Artículo 29, numeral 3, último, segundo apartado. Licenciada López, por favor. Sí. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Muy bien, esa declaración. Declaran los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Ahora, aparte de eso, le agregamos los notarios, esto ya es por cuestión de estilo. Los comparecientes me aseguran ser de datos de identificación personal anotados. Acá hay dos formas de redactarlo. Como notario va a constar los datos de identificación personales porque le constan al notario o que las personas me declaren los datos y de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Acá sí queda el estilo de redacción. Esto de los comparecientes me aseguran hallarse, esto ya es una cuestión de estilo o técnica particular de cada notario, pero para que lo tengamos en mente. Y por último tenemos el objeto de la comparecencia. ¿A qué comparece? A otorgar una compraventa, un arrendamiento, una donación, y prácticamente sería la parte introductoria. Hoy vamos a concluir acá, continuamos con preguntas en la siguiente clase porque me interesa ya que pasen a su siguiente clase. Entonces nos estamos viendo el día miércoles. Feliz noche, mis estimados estudiantes. Gracias. Feliz noche.